Ayer en su cuenta de Twitter, o cuenta de X, como ustedes quieran llamarlo, Inti Groneberg mencionaba, se preguntaba, ¿no? ¿Cuánto petróleo se derramó en Esmeraldas? Hemos estimado el volumen de petróleo derramado basándonos en la capacidad del SOTE y el tiempo de fuga reportado. Cada minuto, el SOTE transporta una media de entre 190 y 250 barriles de crudo. Cada minuto. Según palabras del viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, en declaraciones del 18 de marzo, dice que la fuga duró 38 minutos. El derrame estimado, según el tiempo que dice este funcionario, sería de entre 7.290 y 9.500 barriles. Según los técnicos en el sitio, menciona Inti en su publicación, el día del derrame, los técnicos en el sitio, técnicos petroleros, de los pocos, además de carrera que quedan en Petroecuador, que no han sido todavía despedidos por el actual gobierno, porque recuerden ustedes además que a partir del tema Sacha y por toda esta corriente de reducción del tamaño del estadio y demás, ha habido muchísimos técnicos, gente muy profesional, gente de carrera, también en el sector petrolero, que ha sido despedida, que ha sido notificada y que ha sido botada de sus puestos. De los pocos técnicos que todavía quedan, reportaron una fuga de 2 horas, no de 38 minutos, como señalaba Ferreira, el viceministro. Si la fuga duró más de 38 minutos, el gobierno está ocultando la magnitud real de este que sí es un verdadero desastre. ¿Por qué aún no dicen cuántos barriles se derramaron? Y claro, lo que exige y lo que pide Inti es que haya transparencia. ¿Por qué? Porque si se confirma que el tiempo estimado que duró el derrame hasta que cierren las válvulas, cosa que también nos parece muy llamativo, porque un sistema de este estilo debería contar con la tecnología suficiente para que en el momento en que ocurra una desgracia como la que sucedió, se pare de inmediato el trabajo que desarrolla el sistema a través de las válvulas y de la tubería y demás, y que esto haga que el impacto sea menor. Pero o se tardaron entre 38 minutos, que es lo que dice el funcionario, a quien yo, por supuesto, no le creo, y lo que dicen los técnicos, que creo que tienen un poquito más de credibilidad, que fue 2 horas. Y siendo 2 horas, la estimación que se hace, y que hacen profesionales como Inti, es de que la fuga habría sido de entre 25.000 y 30.000 barriles de crudo, lo cual convertiría a indudablemente en uno de los desastres naturales con mayor nivel de impacto de la historia de nuestro país. Y le ubicaría también, por supuesto, en uno de los principales desastres naturales de la historia de la humanidad. No en vano, compartíamos ayer con ustedes información que además ha sido recogida de conversar con autoridades locales, que tienen hecho un mapeo, por supuesto, de las zonas que han sido afectadas, que conocen muy bien sus territorios y demás, y que dan cuenta de que a esta hora existiría al menos 500.000 personas afectadas por el derrame de crudo. Un derrame de crudo que también lo advertía ayer Inti Groneberg en alguna entrevista que concedió, que podría llegar hasta las Islas Galápagos y que podría también afectar a las costas de Colombia, como para que vayamos midiendo el nivel de gravedad del asunto, y que por supuesto no es un problema menor. Y por eso, por supuesto, nos sumamos también, en mi caso particular, ¿no? Ustedes saben que este comentario es absolutamente subjetivo y personal, no representa, por supuesto, ni la visión ni las políticas de la empresa, a pesar de que uno siempre se ajusta a la línea editorial, porque no puede ser de otra manera. Más allá de que como en todos los espacios, hay absoluta libertad también para expresar nuestra opinión, pero sí nos sumamos a ese pedido de transparencia en la información que hace Inti Groneberg públicamente a través de sus redes sociales. Es indispensable de que Petroecuador, de que el Ministerio de Hidrocarburos, de que el Ministerio del Ambiente le digan la verdad al país. Porque solo así, sabiendo cuál fue la cantidad de barriles, no solo para medir las pérdidas, porque seguramente, además, y como lo hicieron en un principio, ¿no? Eso de que sí hubo un derrame, pero está garantizada la exportación de petróleo. Olvidémonos un ratito sobre las pérdidas
económicas por la cantidad de barriles que se desperdiciaron. Y pensemos en que esa cantidad de petróleo que se desparramó ha afectado al menos 5 ríos, las riberas de estos ríos, riberas en donde habitan familias que tienen ahora mismo contaminada el agua que consumían antes, agua que consumían para, por ejemplo, preparar sus alimentos o para hidratarse, para bañarse. Se han contaminado las costas. Y ahí ustedes pueden ir viendo en las imágenes también cuál es el nivel del impacto, el alcance y el desastre que se ha provocado en Esmeraldas. Y que empiecen a calcular a partir de ahí cuál es el trabajo que va a tener que hacer el Estado ecuatoriano y Petroecuador para tratar de reparar y de remediar el daño que se ha generado. Para determinar también si es que hay algún tipo de responsabilidad posterior a lo sucedido, porque ya sabemos todos que fue un evento fortuito, que se trató de un deslizamiento de tierra, lamentablemente, provocado por las fuertes lluvias que ha soportado el país, todo el país durante estos días, pero saber también cuál fue el nivel de responsabilidad de los técnicos que están a cargo de este sistema SOTE, ¿no? Una vez que ocurrió el lamentable suceso. Pero más allá de eso, para saber, insisto, ¿no?, cuál es el trabajo que tendrán que hacer las autoridades del gobierno y de Petroecuador para saber incluso la cantidad de recursos económicos, logísticos, humanos que se necesitan para apoyar en la remediación del ambiente. Porque acá además yo creo que estamos hablando de unas cantidades muy importantes, porque se trata de la vida de la gente, que eso es lo que ahora más nos debería preocupar. Gente que ha perdido sus sembríos, gente que vivía de pequeñas plantaciones de cacao, de café, en las riberas de los ríos, que ahora han sido afectados y que lo han perdido todo, que probablemente tenían por ahí un par de vaquitas para la venta de leche, y que ahora esas vaquitas tienen todo el pasto contaminado. Y habrá que ver también y calcular cuáles son los efectos posteriores, porque seguramente esto va a generar problemas en la salud de los habitantes de Esmeraldas. Yo en el 2006 estuve en una cobertura de derrame de crudo en el oriente, en la provincia de Sucumbíos. Es realmente nauseabundo el olor que emana el petróleo. Y uno que está ahí en la cobertura unos pocos días, una semana. Imagínense lo que es para la gente que vive en los alrededores tener que soportar todo ese olor nauseabundo que provoca, y más todavía, pensemos en las temperaturas altas, la lluvia, la humedad. Creo que a esta hora en serio amerita una respuesta mucho más contundente y acciones concretas por parte del gobierno. Incluso pensando en que están en campaña. Y ahí es que yo no entiendo, por ejemplo, esta actitud que me importista por parte del presidente. Ayer yo les mencionaba el hecho de que durante la semana anterior el señor Noboa estuvo en Esmeraldas, visitó Esmeraldas, hizo campaña en Esmeraldas, acompañado de la prefecta Roberta Zambrano, quien también se sumó a la campaña del presidente Noboa, a quien por supuesto no le va a pasar absolutamente nada en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero en situaciones como estas, en tragedias y en desgracias como estas, es en donde se debería demostrar el verdadero liderazgo. Y yo quiero hacer énfasis en lo que mencionaba ayer, lo vuelvo a repetir hoy día, porque la pregunta a esta hora es, viendo las imágenes de la tragedia y viendo lo que está pasando el pueblo esmeraldeño, ¿en dónde está el presidente Noboa? En un asado, sí, exacto. ¿En dónde está? Como la semana pasada, mientras estaba en Esmeraldas ahogándose en petróleo, el presidente estaba en un asado en Olón, recibiendo empresarios, pensando en la campaña. ¿En dónde está Noboa? ¿Por qué nunca Noboa está liderando las crisis? El presidente Noboa, como lo planteábamos ayer en el comentario, está viendo una tragedia de magnitudes
históricas como la que está enfrentando Esmeraldas y el país, desde la comodidad del Twitter, desde la comodidad del Facebook, desde la comodidad del TikTok, dando órdenes o disposiciones a funcionarios que tienen cero empatía además, ¿no? Como la ministra esta del ambiente, que no sé ni cómo se llama, que les pasábamos a ustedes ayer imágenes, de cómo deja con la palabra en la boca a los periodistas de un medio de comunicación digital como son La Defensa, a quienes no les, o sea, es que ni siquiera les dio la oportunidad, no sé, de abrirles la posibilidad de, déjenme terminar el recorrido y después hablamos, o déjenme reunirme con los técnicos y después hacemos una evaluación y conversamos. No, ni siquiera respondieron las preguntas. Entonces, no hay un presidente presente en la zona del desastre, no hay un líder. El hombre es presidente de la República, es el mandatario, es el que gobierna y no está al frente en medio de una catástrofe. Debería estar allá, incluso hasta para que le ayude, eso le signifique una ayuda a su campaña electoral, está en medio de una campaña. Y claro, el país también debería exigirle, ¿no? O sea, no solo en este espacio, o en 2 o 3 más que hay, que pueden ser algo críticos con Noboa, sino la ciudadanía. ¿Dónde está el presidente cuando se necesita justamente que haya alguien que lidere? Y ahora, en crisis, en esta crisis, es cuando más necesarios son los liderazgos. Pero Noboa no se asoma, no está en la crisis. Manda a los ministros van, como relataba el medio La Defensa, la señora de Ambiente estuvo 7 minutos, esos 7 minutos le bastaron para grabarse por ahí algunas tomas de paso para el videíto típico de TikTok y del Facebook, para hacerse 4 fotos que te permite postear X y se acabó. Y chao 7 minutos y nos vemos. Pero vamos con lo que pasó después, ¿no? Porque el pueblo de Esmeralda sí se ha pronunciado. Y tenemos, por ejemplo, las declaraciones que nos ha compartido el periodista Darío Robinson de el abogado Lendy Bennett, gerente general de la empresa de agua potable que distribuye líquido vital en los cantones de Esmeralda, Río Verde y Atacames. ¿Y qué fue lo que dijo este funcionario esmeraldeño con respecto de el abastecimiento de agua y la ausencia por parte del gobierno? La contingencia de tanqueros que envía Petroecuador son insuficientes frente a la demanda de las 3 regiones. La poca agua que nosotros tenemos o teníamos tratada, reservada, que veníamos en forma adecuada entregándola a través de la poca disponibilidad de tanqueros de Pemalce, Cuerpo de Bomberos, Gobierno Municipal, fue entregada en forma debida y segura. Posteriormente, Petroecuador envía una contingencia de tanqueros, algunos no aptos para transportar agua para consumo humano. Entendemos que han sido tanqueros destinados para la prestación de servicios de combustible. Allí están los resultados y los reclamos hoy día de algunos ciudadanos que han recibido agua por tanquero contaminada a través de la contingencia que nos presta Petroecuador. El tema de las barcazas, ese es un cuento, eso es una mentira. A través de barcazas el gobierno nacional o Petroecuador está entregando no más allá de 4.000 litros de agua a toda una región. Pemalce diario produce para entregarle a la región Esmeraldas, Atacames y Río Verde más de 100.000 millones de litros diarios de agua. Lo que significa que Petroecuador, el gobierno nacional, debe tomar medidas serias y
y oportunas respecto al desastre ocurrido. ¿Qué debe hacer Petroecuador? Detener el desastre, limpiarnos el agua sobre el río Esmeraldas, sus riberas, y permitir que Pemex capte y trate agua para consumo humano. Podrán venir las barcazas que sean, son insuficientes, irrisorias, para abastecer a las poblaciones de Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Eso por un lado. Y sí, suscribiendo a las palabras de una querida amiga que me escribe en este momento, y aquí le mando un fuerte abrazo, a la querida Marisol y a Carlitos, que nos siguen desde Caracas, Venezuela. El presidente no solo es candidato a presidente, también es presidente del directorio de Petroecuador. Lo mencionábamos ayer, lo volvemos a repetir ahora. Pero ese es el drama que están atravesando los ciudadanos esmeraldeños. Ahora, eso dice un funcionario de la empresa pública de agua potable que dota a los 3 cantones de líquido vital. Pero veamos qué dicen los ciudadanos, porque cuando están además exigiendo, reclamando, después de que la empresa pública Petroecuador es la responsable de lo sucedido, lo que están pidiéndole al gobierno central y al Estado es que les dote por ahora de algo tan elemental como el acceso a agua. Y de parte del gobierno lo que han hecho es enviar una tropa de militares, y esto es lo que dicen ciudadanos en videos y en testimonios que también nos ha compartido el periodista Darío Robinson en Esmeraldas, reclamando que ante el pedido de agua lo que les han mandado es un piquete de militares. Su teléfono, saquen su teléfono. Estamos en la isla Luis Vargas Torres. Saquen los teléfonos, compañeros. Aquí estamos en la isla Luis Vargas Torres. Estamos pidiendo agua y nos mandan militares. Mire, esto es lo que nos envían. Esmeralda pide agua y le mandan militares. Mire, esto es lo que nos envían. Mire, 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 mire. Esto es lo que nos envían. Mire, nosotros pedimos agua y nos traen militares. Mire, esto es lo que nos traen. Mire. Esto es el gobierno del encuentro, mire. Este es el gobierno que resuelve, mire. Nosotros pedimos agua en la isla Luis Vargas Torres y lo que nos traen es militares. Mire, mire, mire. Mire, mire, mire. Esto es lo que nos traen. Pedimos agua y asistencia y esto es lo que nos traen, mire. Mire, mire, mire. Mire, mire, este es el comportamiento miserable de las Fuerzas Armadas. Con los delincuentes no actúan de esa manera. Esta es la postura irresponsable de los militares. Eso es lo que ellos quieren, guerra, mire. Eso es lo que quieren, mire. Ahí están. Esa es la conducta irresponsable, mire. Pedimos agua y lo que nos traen son militares. Ese no es el resultado que deben darle. Petroecuador contaminó y Petroecuador debe resolver. Queremos agua, queremos agua, queremos agua, queremos agua. ¿Cómo quieren que el municipio le dé agua si ustedes contaminaron la fuente de potabilización? Eso tiene que entender la ministra Manzano, que viene a Esmeralda a decir que el municipio no da agua. ¿Cómo vamos a dar agua si ustedes contaminaron la fuente de Cantacción con el petróleo? Eso es lo que tienen que entender, que esto no es un tema político, esto es un tema social. Ese es el reclamo de los ciudadanos de Esmeraldas, que les den agua. Y claro, que no les manden agua en tanqueros que transportan combustible, pues, porque ya tienen suficiente con el olor que provoca la humedad, las lluvias, el calor, las temperaturas del petróleo mezclado con la tierra, con el pasto, con el agua de los ríos, como para que ustedes les manden agua en tanqueros que transportan combustible. Lo mínimo que necesita esta gente es que sea tratada con dignidad. Ese es el reclamo de los pobladores de Esmeraldas. Muchos de ellos, a quienes, por cierto, ayer me llegó un comentario de una persona que está muy vinculada con las organizaciones sociales, con organizaciones ambientales, que se cuestionaba por qué no hay tantas voces ciudadanas de los pobladores de las zonas más afectadas del Vergel y los alrededores de donde ocurrió la tragedia. Porque resulta que les habrían incluso amenazado, ¿no? De que si salen a hablar en los medios de comunicación o si salen a quejarse, no les van a atender con
los procesos de remediación ambiental, lo cual sería terrible. Pero fíjense ustedes, además de estas contradicciones de la vida, y me voy a desviar por segundos nada más del tema de Esmeraldas, a donde para contener a la población que está reclamando y exigiendo que les den agua, después de que la rotura del Sote les dejó justamente sin dotación de agua, les mandan un grupo de militares para contenerlos, lo que pasaba en Manta ayer, convertida en el viejo este. No, esta policía no es capaz de hacer nada, güey. ¡Muévale! Dos carros, ven, dos carros. Dos sacas, está viendo. Ya. Se fueron para Tabutín, no salgan, ven. Es un carro blindado, no salgan. Están viendo, lo que ustedes están viendo en este momento en imágenes, ocurrió ayer a plena luz del día, 13 horas en Manta. Y no era a Manta donde trasladaron las comandancias de la fuerza pública, tanto de policía como de militares, para desde ahí dar las directrices y las órdenes y no sé qué, el plan Fénix. Nada existe. Todo es publicidad. Todo es mentira. No existe el plan Fénix. No existen las becas. No existe nada. En Manta asesinaron a tiros a un hombre mientras se encontraba en compañía de su esposa y sus hijos. A Wilfrido Zambrano lo asesinaron prácticamente frente a su familia. Estaba estacionado en una tienda cuando le dispararon. Cerca de las 13 horas, mediodía, de este martes 18 de marzo, se registró un asesinato en el sitio La Revancha en Manta, Manabí. El crimen ocurrió en la vía principal del sector. Un sujeto en motocicleta le disparó varias veces frente a su esposa y sus hijos. Iba acompañado además de unos vehículos en donde iban sicarios disparando al aire, ¿no? Eso pasó en Manta ayer, al mediodía, a plena luz del día. Pero los militares estaban en Esmeraldas conteniendo la ira absolutamente justificada de paso de los ciudadanos que estaban reclamando que les den agua. En este momento, siendo las 7:37, me traslado, o nos trasladamos, hasta el recinto El Roto en el cantón Quimindé. Ahí está nuestro compañero Brian Espinosa. ¿Cómo estás, Brian? Buenos días. ¿Cuál es el reporte que nos tienes a esta hora? Hola Alexis, ¿cómo estás? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 38 minutos y como lo comentabas, estamos en el recinto El Roto, uno de los más afectados por este desastre ambiental, este derrame petrolero, y hoy se cumplen 6 días y los trabajos de contención del crudo para que no siga regándose y traspasando a otras vertientes de agua y afectando a otros recintos, a otras comunidades, continúan. En este punto en el que nosotros nos encontramos, acá una de las parroquias rurales, recintos del cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, han instalado al menos 8 piscinas y los trabajos no han parado. De hecho, se desarrollan las 24 horas para contener y extraer sobre todo el crudo derramado, y es lamentable observar este desastre ambiental de producto de esta rotura del Sote, de la tubería del Sote, y está totalmente cubierto de negro. Son pocas los espacios de agua
se puede decir a estas alturas como no contaminada, pero el resto, la mayoría, un 90% del el río, en este caso el río Caple, se encuentra totalmente contaminado. Este río conecta con el río Viche y por ende el río Viche con el río Esmeraldas, y es por eso el corte de agua que tienen los ciudadanos, los habitantes del cantón Esmeraldas. Nosotros estamos en Quinindé, aproximadamente a 1 hora y media de Esmeraldas, y acá la afectación sobre todo es a la salud de los habitantes. Ellos nos comentan el día de ayer que llegamos acá que el olor, sobre todo el olor, ocasiona dolores de cabeza, irritación en la piel, ardor en los ojos. Hay madres embarazadas, madres lactantes, hay adultos mayores también que están sufriendo estos estragos, y de hecho ayer conversábamos con el representante legal de este recinto, el Roto, Alejandro Bone, quien nos comentaba que no es la primera vez que ocurre un desastre ambiental así. De hecho es la quinta vez que se riegan productos derivados del petróleo. Anteriormente había sido diésel y ahora es el crudo como tal, y nos decían que de las 5 veces esta es la más fuerte, ¿no? El desastre más impactante. Escuchemos brevemente la entrevista que le realizamos a Alejandro Bone. Nos gusta mencionar, pero es la realidad. Aquí es la quinta rotura, 3 de aquellas han sido de diésel. La actualidad, la última pasó en el 78 de hidrocarburos de crudo y ahora en el 2025. El desgasto va a ser terrible. Solo con el diésel nosotros ya no producimos hace 18 años, pero en la actualidad, con esta rotura de hidrocarburos, se vuelven a contaminar las tierras. Esperemos que a un lazo de 25 a 30 años vuelvan a ser productivos, y es fatal para el agro. Recordamos de que el último derrame pasado fue el 9 de junio del 2023 y hasta ahorita íbamos dado un muestreo que dignifique que pueda utilizarse el agua. Con esto no lo sabemos, nos deja mucho que desear el Ministerio del Ambiente también. Esperemos que pronto se puedan resarcir. Ahorita vemos por lo emergente. Tú, de lo que me comentas, que es 5 accidentes, desastres como estos, este es el más grave. Es el más grave porque anteriormente solo ha actuado el plan de emergente de la empresa. Ahorita estamos involucrando a todas las provincias, a los cantones, y aún no nos abastecemos. Sí, yo creo que ahí sí, yo también como dirigente me he dedicado al tema de solventar. Pero un llamado también a las autoridades, siendo nosotros el eje principal, nos han dado prioridad a las manos de obras locales. Ahí teníamos entonces, Alexis, a la voz del dirigente, representante legal Alejandro Bone, de acá del recinto El Roto. Hace pocos instantes, cerca de las 7 de la mañana, nosotros acudimos a el sector del Vergel, parroquia rural de Quinindé, donde se originó precisamente la ruptura de la tubería del Sote y ocasionó este desastre ambiental de gran magnitud, y pudimos ahí observar igual que está instalado maquinaria, retroexcavadoras, personal, extrayendo en estas piscinas todo el crudo. Pero según nos comentaban los habitantes acá también, uno de los recintos o el recinto más afectado en este caso es el Roto, precisamente porque lo que se rompió en el Vergel ha sido arrastrado por la corriente del río Caple y ha desembocado acá, y en las familias que viven en las orillas de este río han tenido que evacuar. Se ha instalado en una escuela rural acá también un albergue temporal donde se encuentran 16 familias. Y con agua, lastimosamente no tienen comida porque no están las adecuaciones hechas para receptar víveres y alimentos o cocinar ahí en el lugar, sino que tienen que traer de la ciudad, de Esmeraldas, de Quinindé, donde se han instalado puntos de recepción de acopio. Entonces este es el panorama, te puedo comentar, Alexis, bastante crudo, regado en el río, los trabajadores, incluso con los equipos de protección, y sobre todo soportando este olor fuerte a crudo, ¿no? A petróleo, un poco a lo que nosotros conocemos a gasolina, como en la ciudad, y es muy fuerte, y esto ha afectado y ha obligado a las familias a desplazarse. ¿Qué yo te puedo comentar a esta hora desde el recinto El Roto, Alexis? Sí me escuchas, ¿no, Brian? Sí, te escucho. Ahí hay una pregunta que es fundamental, que la comentábamos nosotros hace un momento citando un tuit de nuestro primer invitado, que ya está, por cierto, en la antesala, Inti Groneberg. Es el tiempo en el que se atendió el derrame, Brian. Según el viceministro Ferreira, dice que fueron 38 minutos que se desparramó el crudo. Los técnicos en el sitio han dicho que son 2 horas. Los moradores de la zona, ¿qué dicen con respecto del tiempo que duró el derrame hasta que fueron cerradas las válvulas? Las fuentes que nosotros hemos consultado de expertos petroleros, el Ministerio de Energía mismos, coinciden en esto, en las 2 horas, y la gente acá con la que hemos podido
hablar, nos repasaba que sí, fue un poco más de 2 horas porque ocurrió cerca de las 6 de la tarde del 13 de marzo y cerca de las 8, 10 de la noche pudieron por el olor darse cuenta lo que pasaba. Como no es de noche, obviamente no hay luz y al no haber luz no se puede observar el desastre ambiental, el petróleo regado en el río. La gente empezó nada más a evacuar por el olor. Después ya la comunidad, los representantes de los diferentes recintos acá de Quinindé se trasladaron hasta el Vergel, donde se produjo esta ruptura y evidenciaron, pero en horas de la noche sí tardaron, según nos han comentado acá la comunidad, en responder, más que todo preocupados por lo que sucedió esa noche. Vale, te agradecemos muchísimo, Brian, muchísimas gracias por ese reporte bastante oportuno, muy buena información y sobre todo este último dato que nos das creo que da cuenta de cuál es la verdadera magnitud del desastre. Fuerte abrazo y gracias. Abrazo, Alexis. Era nuestro compañero Brian Espinosa desde Quinindé, Esmeraldas, en el recinto El Roto, donde ustedes pudieron observar también de primera mano cuál es la magnitud de la tragedia de este desastre ocurrido el pasado jueves 13 de marzo.